Yo se lo dije a Tibilloso en su cara. Y le dije a Tibilloso, te van a destruir los brujos. Te van a plantar una enfermedad. Porque tú te rodeaste de pura gente carnal. Te rodeaste de gente que lava dinero. Te rodeaste de mafiosos. Pero tú no lograste entender que ellos te están usando a ti solamente para jugar y para lavar dinero. Y dice Dios que te plantaron brujos dentro del ministerio. Y dice Dios que morirás. Me decía el Señor, le preguntaba yo, ¿por qué Tibilloso? Así eres un varón de Dios. Entonces me dice él, no metas la mano ahí, oye bien, porque él desplaza a los que están verdaderamente enfermos y monta unos espectáculos y monta unos shows. Y ha profetizado muchas veces cosas que nunca le dije y tampoco se cumplieron. Amados hermanos y amigos, que el Señor le bendiga a todos ustedes un paquetón. Les saluda a su hermana y su amiga desde Alemania, Sandy Perman, esperando, ¿verdad?, que todos se encuentren bien. La semana pasada, me parece, compartí con ustedes un mensaje que el Señor me había dado y hablé acerca de hermano o evangelista que había fallecido en ese trágico accidente y que había testificado muchas cosas, ¿verdad?, de personas que iban a morir. Algunas de ellas murieron y lo que el Señor le había mostrado, ¿verdad?, estando en el infierno. Cuando el Señor me dio el mensaje de la semana pasada, como le dije, yo tuve que escribir para no añadirle ni quitarle a lo que me estaba diciendo. Y concerniente al evangelista de apellido Castiel, ese muchacho yo nunca lo había visto, yo no lo conocía. El testimonio de su vida lo he podido escuchar completo. Sí, alguien me envió una vez la partecita de TV Joshua y me llamó la atención porque habían cosas que ya yo sabía, que ya la había percibido y muchos lo saben, bendito Dios. Y ahí quedó todo hasta que me sorprendió, ¿verdad?, lo que fue su muerte. Yo no estaba pensando en él. Y ahí es cuando el Señor comienza a tratar conmigo y tal como me dio la palabra, así la transmití. Yo sé que muchos han pensado y el Espíritu Santo me lo advirtió, me lo hizo sentir. O sea que ya nada de eso me preocupa, no. Y a veces quienes hablan, ¿y qué le pasa a esta? Y son lo mismo que conocen también a uno, pero se le olvida. Muchos ven a uno que la persona, la amiga, la hermana, pero se le olvida que aparte de todo eso, como vean a uno delante de sus ojos, hay un ministerio, hay un compromiso con Dios, aleluya, gloria a Dios. Que después que di la palabra, amado, creo que fue 2 días, 3 días, eso fue en esta misma semana. Hubo una sierva que ella había tenido una experiencia, y con esa experiencia no fue un sueño, no fue una pesadilla, no fue algo real, que pasó con este ministerio, que al hombre, ¿verdad?, todos conocemos, ya partió, y que le decían el hombre de Dios. Este ministerio, hace tiempo, hace años, que vivieron una mala experiencia y nunca pudieron defenderse, porque el Señor le dijo, no se defiendan, tranquilo. Y no hace mucho, el Señor trata con ella y le dice, cuéntale a Sandy todo lo sucedido. Cuéntale. Pero ella no se atrevió y en eso lo dejó así. Y ahora cuando di el mensaje que el Señor me dio, es que ella se acuerda otra vez de lo que el Señor le había dicho. Y comienza a contarme desde un principio hasta el final todo lo vivido. Ella me mandó, fue en audio largo de 25, 20, y yo lo escuché. No solamente audio, no, sino también pruebas, con fotos, con todo, porque hay gente que a veces dice, no, esto es un fotomontaje, no, eso es mentira, no, todo es verdad, original. Y no se lo muestro por acá, ni puse, me convenido a mí poner los audios originales con la voz de ella y todo,
Pero como es algo tan reciente, yo le dije, Señor, yo misma cuando escuché todo esto, yo me quedé, yo dije, wow, fuerte, muy fuerte. Y le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué tú me metes en estos líos, Padre? ¿Cómo tú le vas a decir a ella que me mande eso a mí, que me lo diga a mí, habiendo tanta gente? No, de verdad, cosas que preocupan. Hay cosas que preocupan. Cosas que, sin uno saberlo, la vida de uno puede estar hasta en peligro. Pero cuando Dios guarda a uno, no hay nada lo que el enemigo pueda hacer. Y nada, escuché. Y le dije, Señor, dame una idea. Porque él que le dijo a ella, mándaselo a Sandy, después de haberme dado también ese mensaje que compartí con ustedes, es porque él sabe, el Señor sabe, que a la hora que me diga, habla, voy a hablar. Voy a hablar tratando de cuidar a las personas lo más que pueda, porque mi intención no es hacer daño, mi intención es que el pueblo, haya un pueblo que despierte ya. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Y dije, yo lo que voy a hacer es que yo voy a escribir lo que ella está diciendo y voy a hablar al pueblo poco a poco, pero llegará un momento más adelante, no sé cuándo, en que yo sé que Dios le va a dar la oportunidad que sea esa misma familia que testifiquen, mostrándole a todos ustedes la prueba de lo que se está hablando. Bendito Dios. La sierva empezó diciendo, así decía el audio, tuve que escribir mucho y todavía falta más, pero esto es una parte. Creo que esto se va a llevar seguramente dos o tres partes. Tal vez otro día, la próxima vez que lo haga, puede ser que lo haga en vivo. Pero ahora no tengo mucho tiempo y de esta manera puedo hacerlo más rápido. Dice así, el Señor, ¿verdad? El hombre de Dios llamado T.B. Joshua, llegó a Lima, Perú en septiembre de 2016. Todas las iglesias querían promocionarlo. Lo hacían, ponían carteles por toda parte, en carretera, vía pública. Era la primera vez que yo veía que a un hombre de Dios, como decían, sea promocionado de esta manera. Esos carteles cuestan mucho, mucho dinero para ponerlo en las autopistas como si fuera un gran artista que iba a llegar. Todas las iglesias se organizaron para llegar en autobús. Pero antes de ir, todas las personas que deseaban un milagro tenían que rellenar un filtro. Esta pareja que me escribió, tienen 2 hijas. Pero en ese tiempo, la más pequeña tenía como unos 7 años y me imagino que la otra tenía algunos 8 o 9, no sé. Pero las hijas de ellas, una tenía problema en la rodilla y la otra tenía una desviación en la columna. A veces tenía que usar unos aparatos en la rodilla, la que tenía el problema, y la niña usaba los aparatos solo en la casa. O sea, cuando iban a la iglesia los domingos no lo usaban, pero también estaban en terapia. Aún cuando iban a la escuela, no lo usaban. La madre aprovechaba para solo hacerlo en la casa. Y cuando ella estaba yendo a la iglesia, ni en la iglesia sabían el problema que ella tenía. Esa es otra historia de cómo esta mujer fue tratada en la iglesia. Esta familia pues se anotó en la lista de lo que necesitarían un milagro. Y cuando fueron a la iglesia donde se iba a hacer el filtro que hacía el equipo de T.B. Joshua, pues ya había llegado el equipo. Ellos habían llegado una semana antes para hacer el filtro. Ella no entendía. Ella pensaba que solo era registrarse y nada, y que todo esté ordenado. Cuando ella llegó había una cola inmensa y lo primero que ella vio era que allí había mucho dinero. La trataron muy bien, le ofrecieron de todo. Todo parecía que eran grandes y buenos hermanos. Porque mientras estaban en la fila, el personal de este ministerio, ¿verdad?, del que ustedes ya conocen, le ofrecían algo de tomar, de comer. Eso era para ella, wow, eran otro tipo de hermanos.
Ella nunca había visto algo así en su país. Estando ellos en ese filtro, le entregaban una pulsera de diferentes colores. Cuando le tocó el turno a la niña, la madre notó la reacción del que venía siendo la mano derecha del profeta, hombre de Dios. A este señor le llaman Daniel. Él estaba en los eventos también y echaba demonios fuera. Cuando él le vio, él le dijo, vengan por acá. Ella dice que lo que hicieron fue, en otras palabras, vender. Porque lo que ellos montaron fue un show. En ese momento todavía no sabían nada, no se imaginaban lo que le esperaban a esta familia. El equipo, ¿verdad?, de TV Joshua, ellos iniciaron todo lo que tenía que ver concerniente a esta actividad. Ellos le indicaron que ellas se iban a poner la pulsera celeste, que era como media azul, y los que tenían esa pulsera serían los que estarían delante en la primera fila de milagro, donde por ahí pasaba la cámara bien cerca. Esos milagros, por ahí, esos milagros venden. ¿Por qué? Porque por ahí, precisamente, en esa fila de adelante, era que iba a pasar el hombre de Dios. Para diferentes milagros eran otra clase de pulsera, pero solo ellos sabían para qué servía cada color. A ellos, o sea, a los padres de la niña, le dieron una pulsera azul. También iban a estar en la primera fila y le dieron una nota especial. Le dijeron que si tenían problema para entrar, que le dijeran a los que estaban ahí ya al entrar al lugar donde se iba a hacer la actividad, donde ellos tenían que estar al frente, que le dijeran que ellos iban de parte de ese tal Daniel. Y le dieron esa nota con su firma. El equipo, dice ella, que el equipo del profeta se hospedó en el hotel más caro de Lima. Ellos le designaron la fecha del primer día, porque parece que la campaña era de 2 días, aunque ellos duraron más días allá. Y a esta familia, le asignaron el primer día. Había muchísimo dinero. Ellos decían que si las cosas, o sea, lo del ministerio del hombre de Dios, le decían a las personas, a estas personas, que si las cosas no estaban en orden, como ellos le decían a la gente, entonces el hombre de Dios no podía fluir. Que tenía que ser en orden como ellos estaban acostumbrados a fluir en Nigeria y en otros países. Ellos ordenan la silla, ellos categorizaban las cosas por los milagros, le ponen niveles a los milagros y a las enfermedades. De acuerdo a la enfermedad, pues sientan a la persona en la parte de atrás. O sea, atrás ponen a aquellas personas que no pueden demostrar que tuvieron un milagro. Por ejemplo, alguien que tenga un dolor de cabeza, alguien que tenga migraña, etcétera, etcétera. Hasta que llegó el día que ellos fueron al estadio, un estadio carísimo, pero el profeta lo alquiló todo, él pagaba todo. O sea, Perú no gastó un sol, él pagó todo. Le pagó a todos los pastores que hicieron la organización, hasta le pagaron a aquellos que limpiaban los baños, los que eran voluntarios tenían también otra pulsera, otra chaqueta diferente, le daban comida. Era algo que nunca se había visto en Perú. La noticia y todo el país se enteró. Estaban en la pista, en los anuncios, estaba por toda parte. Y solamente hacer eso costaba un dineral. El esposo de esta sierva se preguntaba,
¿cómo es que este hombre tiene tanto dinero para hacer esto? ¿Quién se lo da? Si Nigeria es una ciudad pobre y allá lo que hay es mucho brujo. Pero ella en ese tiempo le contestaba a su esposo que donde abunda el pecado, también sobreabundaba la gracia y que seguro el Señor era que se lo daba. Ella decía, wow, mira qué buenos son, mira cómo nos atienden. Lo hacían con mucho amor. Pero en ese momento, hasta ese momento, todavía ella no sabía nada, ni mucho menos lo que le esperaba. Entraron al estadio. No todos pudieron pasar. Ella no sabe el por qué. El por qué no todos pudieron pasar teniendo, ¿verdad?, la pulserita esa y todas esas cosas. Ya que, como le digo, ellos también tenían la pulsera. Tal vez no lo que tenían la pulsera, tal vez no podían más adelante demostrarse que en verdad recibieron un milagro, porque hoy en día quieren milagro que wow, grandioso. En la fila, ella pudo ver a algunos niños, ella pudo ver a las niñas con los aparatos puestos, a la niña de ella, porque cuando alguien tiene un problema, esta gente le piden, un ejemplo, si usted no puede caminar bien y de vez en cuando usa muleta, que lleve la muleta. Si tiene una silla de rueda, aunque camine, ¿verdad? Y use la silla de rueda para salir a hacer algo, que la lleve. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan al lugar, lo ponen a usted en su silla de rueda, al otro en la muleta, para que cuando pasaba el hombre de Dios, oraba, usted se paraba de la silla de ruedas, como que fue que el milagro ocurrió en ese momento. Y levantan la silla de ruedas y levantan la muleta. Sí sé que hay milagros, eso lo digo yo ahora, de que muchos habrán recibido milagros de verdad, pero por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene culpa de lo que puede hacer ese hombre o esa mujer de Dios. No. Y el Señor conoce el sacrificio que muchos hacen, quizá cogiendo prestado, yendo desde lejos, sacrificio grande por un milagro. Y el Señor es tan misericordioso que puede hacer el milagro. Pero tenemos que recordar que no es el canal, es Dios que lo hace. Bueno, continuando. Dice que a la niña le pusieron pues eso que estaban supuestos a usar en la casa. Y a la iglesia donde ella pertenecía, donde la familia pertenecía, y la gente que lo conocía, ver esto, ellos pensaron que esta familia solo quería figurar ante el hombre de Dios y que la niña solo fingían. ¿Por qué? Porque es que la familia nunca le dijo a la iglesia ni al pastor del problema que tenía la niña. Bueno, al fin es que este ministerio de este hombre de Dios, que así era que le decían el hombre de Dios, tenía tanto dinero que si usted quería irse con él, usted podía hacerlo. Eso dice ella. Él decía que si alguien quería irse con él a trabajar al lago de Nigeria y a aprender, ya que al frente de la iglesia, que se llama la iglesia de toda la nación, SCOAN, al frente hay un hotel donde se operan todo lo que trabajan para él. Otro requisito era que tenían que estar dispuestos a soportar los 40 grados de calor, ya que en Lagos Nigeria no hay invierno. Todo el tiempo era verano. Un requisito para entrar adentro de la campaña ya era que no podían quitarse los aparatos que llevaran. Tenían también que tener la pulsera para saber en qué lugar lo iban a colocar. Y por buscar un milagro para sus hijas, dice esta familia, esta pareja obedeció todo lo que le dijeron que ellos tenían que hacer y decir. Cuando llegó la hora de la cruzada, entran,
se sientan ahí en el sol y como a la 1 de la tarde fue que empezó todo. Ella dice, es cierto que te dan de todo, no te falta nada, había agua, había toalla, había comida, había todo. Eso empezó como a la 1, pero el hombre de Dios salió casi a las 10 de la noche. Pero antes de que él saliera, de que sucediera todo eso, ella dice que hacen una serie de números de bailes. Inclusive el segundo día de la cruzada, el alcalde le dio la llave de la ciudad al profeta porque el hombre de Dios le pagó todos los gastos de ese estadio, incluso dio más dinero y repartía dinero a todo mundo. Siguiendo con la narración del primer día, el profeta, el hombre de Dios, salió tarde. Y mientras él salía, antes de salir, salía uno y hablaba el otro y decía qué bueno este hombre, y salía el otro y decía lo mismo, y otro decía somos católicos, pero él nos ha dicho que va a abrir tal cosa, que abrirá un orfanato, etcétera, 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 y todo el mundo, la gloria, todo era para el hombre. Hay algo que ella dice que no puede negar, y es que cuando él estaba ministrando, llegó hasta donde estaba esta familia, donde estaban ellos, y todo el equipo estaba alrededor. La que había una que grababa, otra que traducía, otra que hacía la entrevista, etc. Ellos te rodean y te dicen a ti lo que tú tienes que decir. Si ustedes creen que eso que vemos por la televisión en la campaña, que se ve tan bonito y todo el mundo hombre de Dios, que eso una vez me llamó a mí la atención, yo dije, pero ¿y por qué todo el mundo hombre de Dios? Era como algo que yo decía, aquí hay algo que no me va, ¿qué es? Pues aquí está lo que era. Es que lo rodean y le dicen a usted lo que usted tiene que decir. Que usted tiene que decir, hombre de Dios, ayúdame. Hombre de Dios, ayúdame. Y que tiene que llorar, tiene que hacer eso, tiene que hacerlo, le decían a ellos con esa insistencia. El esposo de esta sierva le dijo, mi amor, vamos a hacerlo. Vamos a hacer como ellos nos dicen. Y a él le decían, lo que son parte del equipo, ¿verdad? Lo que le mencioné, lo que le decían a esta familia, que me imagino que así le decían a todos los que estaban ahí para un milagro. A él le dijeron, usted, Señor, como padre de sus hijas, tiene que clamar, pero no clamar a Dios, no, era clamar para que el hombre de Dios pase por ahí. Cuando usted oye en toda la campaña, hombre de Dios, ya es que a la gente, a toda esa gente, ellos le indican que eso es lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. No llamar a Cristo, no interceder, Señor, a un milagro. Señor, mira que aunque el hombre de Dios no pase por aquí, el que hace los milagros eres tú. No. Era a él. Y tenía que decirle, hombre de Dios, pase por aquí, para que tenga misericordia. Oiga, para que el hombre de Dios, no Dios, o sea, el Señor TV Joshua, tenga misericordia de ellos, al ver a ese padre llamándolo, y tenía que llorar y decirle, para que así, el Señor le sane, pero aquí ellos no dicen cuál Señor. Entonces, cuando la hermana, la madre de esa niña, vio todo esto, ahí fue que se dio cuenta que todas las personas que gritaban, hombre de Dios, era porque ya habían sido instruidos a hacer eso. Tenían que decir, hombre de Dios, sálvame. No era Dios, sálvanos, era el hombre de Dios, sálvame. ¿Qué hombre tiene el poder para salvar a nadie? Hombre de Dios, ayúdame. ¿Quién es el que ayuda? Las hijas de la sierva empezaron también a llorar como niña,
que ella eran pidiendo, hombre de Dios, ayúdame, ya yo no me quiero caer, quiero caminar. Le dijeron que tenía que decirle así. Ellas caminaban, pero para que el milagro fuera más grande, que eso era lo que buscaban y lo que siguen buscando. Miren, escuchen ustedes todo lo que hay detrás. Y un día ustedes lo van a escuchar por la misma familia, yo sé que sí, testificando de esto, porque esperaron mucho tiempo. 7 años esperaron. Y creo que este era el tiempo de Dios. Que inclusive en toda la prueba que me mandaron, 1 año después de esa actividad, hubo alguien que hizo un video pequeño. Yo se lo voy a poner. Donde el segundo día de esa misma campaña, esa persona, y no se conocen la familia de la que estoy hablando con esto, esa persona pudo captar en el video, en la cámara, lo que esta gente le decían a esos enfermos para que repitieran, hicieran. Todo lo que esta mujer pasó, esta persona 1 año después lo captó. Y él dice, Dios mío, que él espera. Esa persona, el canal se llama, dice Apologista Osmin Guerrero. Y algo tocó fuertemente mi corazón porque él decía al final que el tiempo dirá la verdad, la verdadera historia detrás de la falsa de esos milagros. Y fue cuando yo escuché esto, sentí así en el espíritu, llegó esa hora de esa verdad. Ese hombre esperó mucho tiempo, ese de este canal, y fue, dile que esa hora llegó. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Santo. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre de Dios iba pasando persona por persona, él iba golpeando. Muchos lo ven, él da golpe en la frente, él daba golpe en la frente, en los brazos, donde está el problema, él daba golpe. Iba golpeando. Cuando llegó al lugar donde estaban esta familia, donde ellos estaban, le metió un manoplazo en la cabeza horrible. Y ella dice que ella le dolió y que ella cayó, no porque el Espíritu Santo la tumbaba, se cayó del dolor tan fuerte que sintió en la cabeza cuando él le dio ese golpe. Su esposo también lloraba, sus hijas también, pero era como un show de eso que te dicen, de eso que le dicen tristeza colectiva. Yo quiero decirle que también tengo las pruebas, están los videos, las fotos de eso que pasó ese día. Está ahí. Si quieren verlo, está ahí. Puedo decirlo dónde lo pueden buscar, porque prueba hay. Dice que a la mayor le quitaron el corset y le dijeron, eres libre, estás sana. Y su hija lloraba diciendo, gracias Señor. A la otra niña, la más pequeña, la llevaron a otro lugar sin decirle nada a su padre, sin decirle, no la vamos a llevar a tal lugar donde están los demás que han sido sanados. No, la madre estaba preocupada porque no sabía dónde se habían llevado a su hija. Pero después supo que se la habían llevado para firmarla, diciendo, levanta el corset. Su mayor interés era grabar, era firmar. Luego el profeta volvió donde la otra hermana para quitarle el aparato de las rodillas, y la que estaba ahí para traducir, ¿sabe qué? Estuvieron traduciendo mentiras. Mentira, y tengo la prueba de eso. También me lo mandó. Mentira. La que hablaba en inglés no decía lo que la otra le estaba diciendo en español. Tenían una chica norteamericana bien mentirosa. El equipo era muy carnal. Los que estaban con TV Joshua, los que rodeaban a TV Joshua, sí, su equipo, eran gente carnales. Carnales. Esa hermana que me está contando este testimonio, que el Señor le dijo, mándaselo a Sandy. Cuéntale a Sandy lo que viviste en ese tiempo. Es el tiempo. Y no fue casualidad. No fue casualidad. La hermana hizo un paréntesis para decirme que hay un video del pastor Rafael Ramírez, o el apóstol Rafael Ramírez, donde dice que se encontró con TV Joshua y le dijo,
Tú estás rodeado de carnales. Tú estás rodeado de brujos. Arrepiéntete. Ella dice que puede afirmar, sí, puede afirmar que eso que le dijo el apóstol Ramírez es verdad porque ella pudo verlo y pudo vivirlo en ese lugar. Cuando el apóstol Ramírez le dio el mensaje a T.B. Joshua, él solo le contestó, basta. Quiero decir que ese video yo no lo había visto. Y con toda esta información, ella me mandó también esa prueba. Esas chicas eran tan ágiles, eran muy ágiles para que el T.B. Joshua saliera bien en los videos. Porque ella le decían a estas hermanas, a esta familia, que también era lo que le decían a todos los demás. Le decía, mira, a esto, gírate así, mira acá. Y le decían al oído lo que ella tenía que decir. La americana decía en inglés que la niña no podía caminar. Le decía, man of God, hombre de Dios, be free. Entonces ahí la mamá se dio cuenta que ella decía mentira, porque la mamá nunca le dijo a ellos que la niña no podía caminar. Y la chica decía en inglés, hombre de Dios, acércate. Ella no puede caminar, no puedo hacer mi vida, no puedo ir al colegio. La madre estaba sorprendida porque nunca dijo eso. La niña sí iba al colegio, o sea, que todo, la traductora mentía, todo era un show para que lo demás escuchara. Por eso es, Dios mío, que también yo nunca había, ese de esa página de apologista Osmin Guerrero, no sé quién es, hoy, esta mañana fue que escuché ese mensaje. Yo dije, pero espérate, lo mismo que le hicieron a ella ese primer día de esa campaña. Y esta persona que grabó esto, lo grabó el segundo día. Eso sucedió el segundo día de la campaña, pero ese video, el que de la página apologista Osmin Guerrero grabó, él lo sacó parece un año después, 2017 parece que fue. Y ellos, en ese segundo día, ellos no fueron a la campaña. Pero este muchacho, lo que estaba diciendo, mostrando lo que decían el equipo de T.B. Joshua a los que estaban ahí, que tenían que repetir. Lo mismo. Dice que T.B. Joshua empezó a tocarle la rodilla a su hija, mientras pues la mamá no sabía dónde se habían llevado a la otra, y que él le daba los golpes a la niña, ¿verdad? Como él solía hacerlo, y lo que estaban con el micrófono le decían cerca del oído a la mamá lo que ella tenía que decir y repetir. Quiero decirle que todo eso quedó grabado en ese video. Cuando le sacaron los aparatos a la niña, ahí estaba el tal Daniel queriendo agradar a T.B. Joshua. Le decía, te traje a estas dos. ¿Quiénes eran esas dos? Las niñas. Le decía, yo te la traje, yo la puse aquí. La mamá de la niña dice que el hombre de Dios no habló, no dijo nada. Ellos sí están ahí, los que los rodeaban, para agradarlo. Ella dice que hay algo muy cierto, y es que cuando él sale a la tarima, la gente comienza a gritar y comienzan a manifestarse los demonios. La gente, cuando él iba caminando, la gente retrocedía así. O sea, él tenía ese poder. Los demonios sí se manifestaban, pero que a la misma vez quienes los rodeaban, quienes los rodeaban a él, hacían todo un show. Lo triste es que estando en vida, como vi en ese video que el apóstol Rafael Ramírez le dijo, él no lo creyó. Y Dios le mandó a advertir. Quizás se hubiera prestado más atención, su vida quizás hubiese estado vivo. ¿Quién sabe? Porque es que lo que estaba pasando, ay, mi alma adora al Cristo de la gloria. Aleluya. Dice que no todos por lo que él oraba eran sanados.
Por lo menos ellos se fueron a la casa tal como habían llegado, aunque su hija salieron corriendo, diciendo soy libre, creyendo en el milagro, creyendo en lo que le dijeron, no fue así. Y por culpa de esos carnales que rodeaban al hombre de Dios, mucha gente creyeron que los milagros fueron reales. Ella dice, hermana Sandy, cuando una persona es espiritual, eso se conoce. Pero ellos hicieron un show, hablaron mentira al decir que la hija de la hermana nunca había caminado y que al verla corriendo, ¿verdad? La gente entonces creyó. La madre lloraba y ¿sabe qué hacía? Le ponían el micrófono y querían que hablara, pero lo único que ella podía hacer era dar gracia en esos momentos. Al esposo de ella también le ponían el micrófono, o sea, al padre de esa niña, y le decían, habla, habla, y lo empujaban por detrás, como cuando usted está empujando a alguien, y le decían por detrás, habla, di gracias, dile, hombre de Dios, gracias, hombre de Dios, gracias. Dice la madre que ella lloraba, y que muchos pensaban que era por su hija, pero que ellos lloraban por la decepción de saber que todo era una mentira. La joven que traducía mentía descaradamente, diciendo cosas que la madre de la niña no había dicho. También me mandaron, todo eso estaba en la página original del profeta T.B. Joshua, y es verdad, mentiras. Le dicen, a la niña le hicieron correr y cuando estaba corriendo, ¿sabe qué le dijeron a sus padres? Que vayan corriendo detrás de ella, que se arrodillaran, se abrazaran, que lloraran y le decían, corran, corran, y los empujaban, corran, corran, abrácense, arrodíllense. O sea, como para mostrar que los padres están muy felices, lloraban de la emoción por lo que la niña, por el milagro que la niña había recibido. Todo era un show. La madre dice, nadie sabe por lo que pasé. Porque cuando tú ves que enfrente a tu cara hay una cámara y una pantalla gigante, habían 2 o 3 pantallas gigantes en todo el estadio y señales abiertas en YouTube, en Facebook, en toda la plataforma donde todo el mundo te ve, pues lo único que te queda es hacer caso. Ella me dice, hermana Sandy, en esa circunstancia yo no podía decir que todo era mentira, no. Ellos me empujaron y yo empecé a ceder y insistían en decir, vaya, abrácense. Ella dice que ese tal Daniel, que era mano derecha de T.B. Joshua, ellos levantaban los fieros, o sea, los aparatos de la niña y miraban a los padres y también miraban a T.B. Joshua, como dando a entender que ya habían cumplido con su parte. Ella me envió el video como prueba de todo eso. Hicieron que ambos padres se arrodillaran diciéndole, ahora abrácense, y la mujer que hablaba en inglés decía muchas mentiras. Ella decía, ellos están felices porque ahora su hija podrá ir al colegio, etcétera, etcétera. Y en el video, la madre en el video se tapa la cara y pensaba, Dios mío, qué desgracia, ¿a dónde hemos llegado? ¿A qué show hemos venido, Dios mío? Señor, perdónanos por ser parte de esto. Ella dice que nadie sabe lo que ellos pasaron ahí y quizá mientras la gente pensaba que estaban emocionadas, ella lo que le estaba pidiendo perdón al Señor. Entonces, como en la iglesia donde iba no sabían del problema tan serio, ¿verdad?, que tenían sus hijas, también lo juzgaron horriblemente y empezó una persecución de la misma iglesia hacia ellos. Ella dice que nadie se imagina el show que hay ahí. Ellos te dicen cómo es que tiene que llorar. Era una presión terrible y que todo tenían que hacerlo rápido, o sea, llorar rápido, abrazarse rápido y hacer todo lo que le decían rápido, volteate por acá, abrazarte así, ponte así, etcétera, etcétera. Seguían diciendo que su otra hija
también, o sea, lo del equipo de él. Decían, su otra hija también fue sanada, aleluya, aleluya, la familia, gloria a Dios, gracias hombre de Dios, gracias hombre de Dios, los padres están agradecidos con el hombre de Dios, y la otra traducía cosas que no eran ciertas, y todo era el hombre de Dios estaba llevando la gloria. Con todo esto, y eso falta mucho, ahí fue que yo dije, ay mi madre, ay, mi madre. Entonces, para los que no creen, lo que dijo Ángel Castiel, cuando el Señor le dio la experiencia en el infierno, que vio a este hombre allí, entonces, si con todo esto, y todavía esto no es nada, siguen dudando, y eso es problema de ustedes. Ahora, aún el Señor no haya permitido que esto llegue a mi mano, aún yo sigo creyendo lo que me dijo del mensaje que yo le compartí a ustedes. Miren quién se estaba llevando la gloria. Y la mayoría de la culpa la tenían quienes lo estaban rodeando. La mayoría, porque en sí se veía que era un hombre no tenía mal corazón. Pero quién sabe lo que pasó. Porque la gente puede cambiar. Miren, y esto siguió repitiéndose y repitiéndose. La mayoría de esos videos que han salido mostrando todas estas cosas, era que mucha gente parece que Dios se lo estaba mostrando. Pero hay un pueblo ciego que no quiere ver ni entender, porque se enamoran a veces entre los predicadores, en vez de enamorarse de Dios. Ah, no, porque este hombre Dios lo usa, porque mira los milagros. Quien hace los milagros a través de cualquiera de nosotros es Dios, y a Él hay que darle la gloria y la honra. Es al Espíritu Santo, y muchos se están robando la gloria, que van a muchos lugares y lo que brilla el nombre de ellos, la cara de ellos. ¿Y dónde está el Señor? Que es quien hace los milagros, que a veces está en los labios, pero lejos del corazón. ¿Y cómo es posible que estas cosas se queden calladas? No se pueden quedar calladas, tienen que salir a la luz. Y no es para que los que no crean en Dios digan, por eso que yo no creo en nadie. Usted es que no tiene que creer en nadie. Usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y todo eso está en la palabra que va a acontecer. Por eso uno no puede tomar de sorpresa a nadie. Ah, no, pero es que un hombre de Dios, porque daba cuarto, daba esto, daba lo otro. En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echaba uno fuera demonios, en tu nombre profetizaba, en tu nombre hice esto. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y para completar, está muy claro en la palabra de Dios que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Mi alma adora a Cristo. Dice que luego de ello ya entonces se enfocaron en el siguiente, que había sido, entre comillas, ¿verdad?, dique sanado. La madre de la niña quería saber a dónde se habían llevado su otra hija. Y lo que le decían era, tranquila, tranquila, que ya ha sido sanada, usted solo crea. Pero la madre de la niña pensaba, ¿cómo pueden decir eso? Si acaban de traducir como le dieron la gana, hablando mentiras, se lo dijo a ellos ahí. ¿Cómo ustedes han jugado con nuestros sentimientos? Y lo que le decían, su hija está en el cuarto donde ponían a todos los que habían sido sanados. Pero ella ya lo que quería irse de ahí porque se sentía mal por todo lo que había pasado. Y bueno, ella decidió, le dijo al esposo, vámonos al bus, al autobús, ahí que lo había llevado a la campaña. Y se fueron al bus. Ahí que se quedaron un rato, estaban cansados y no podían asimilar todo lo que había pasado. Entonces, en eso, estando ahí, lo llamó por el celular porque tenían toda su información, el que era mano derecha del hombre de Dios. Y diciéndole, ustedes no se pueden ir, aquí tengo al hombre de Dios y dice que ustedes no se pueden ir, que por favor no se vayan, que los espera en un hotel. Eso era un hotel donde se estaban quedando todos ellos y que sus hijas tenían un llamado. Entonces la madre de la niña pues le dijo, lo siento, le contestó, discúlpenme, pero que queremos irnos a la casa a descansar, estamos muy cansados. Además quiero decirle que la niña no fueron sanadas, así que por favor no me llamen. Pero
Ellos insistieron en seguir llamando hasta que la madre de la niña volvió a responder el teléfono y una de las traductoras le dijo que decía Daniel que el hombre de Dios le esperaba al siguiente día en el hotel tal y que hablaría de ese tema de la cual la niña no había sido sanada. La madre se ilusionó pensando que quizá iban a orar otra vez por ella y que esta vez sanaría. Entonces el Señor, mano derecha del hombre de Dios, ¿verdad? Envió una nota diciéndole el lugar y la hora que tenían que estar en ese hotel, porque el hombre de Dios quería hablar con la niña menor, porque él había visto cosas en su hija menor, o sea, que Dios le iba a usar y muchísimas cosas. Cuando le estoy hablando de una niña con 7 años, la hermanita me imagino que tenía 8 o 9, no sé. Cuando ya iba en el bus con los demás hermanos, ella dice que todos iban callados. Nadie se atrevía a decir nada. Una cosa que ella no le gustaba era que en todo estaba el rostro del hombre de Dios. Dice que había una tarjeta que tenía unas letras, pero que cuando la movían debajo de la luz, ¿verdad? Lo que aparecía era el rostro de T.B. Joshua. Dice que era una tarjeta que la movían y si la movían a la luz salía la cara de él. Y le decían a ellos, el equipo de él, le decía a esta gente, me imagino a todo el que le dieron esa tarjeta, le decían, con esta tarjeta tú vas a orar en la mañana. Hazlo en la oración de la mañana. Y al mover la tarjeta y ponerle la luz, se movían la letra y aparecía el rostro de él. También le daban el agua de la mañana o lo que le llaman el water morning en inglés. Mi pregunta es, eso yo dije, pero ven acá. ¿Para qué le daban esa tarjeta que oraran por la mañana y cuando la ponían en la luz, lo que salía era el rostro de él? Entonces iban a orarle a él, porque para orar no se necesita tener nada de eso. Hay que ir de rodillas o como usted pueda, orarle al que está en el reino de los cielos. ¿Qué se estaba moviendo ahí? ¿Será que había mezcla de brujería, de algo oculto? Algo se estaba moviendo. ¿Por qué tenía que tomarse esa agua bendita, florida, como le llamaban? ¿Para qué? Que precisamente en mi libro, cuando lo escribí, protegida por Dios y amenazada por el enemigo, hablé de que esa agua se la dieron al israelita y lo que lo puso fue peor. Y esas cosas, muchas de esas cosas, yo no veía a este señor. Porque lo poco que vi, yo le dije al Señor un día, Señor, ahí hay muchos brujos, ahí hay brujería mezclada. Y más en un lugar donde opera tanto la brujería, la hechicería. Y fuerte, muy fuerte, brujo. Algo ahí no sé. Y miren cómo las cosas están saliendo a la luz. Ella estaba en shock porque no sabía que de verdad existiera tanta maldad. Hacer tal montaje y jugar con las emociones de la gente enferma. Dicen que al día siguiente fueron a la cita a ese hotel y que había una recepción y que lo recibieron como si fueran príncipe. Era un hotel tan lujoso que a ellos les daba pena ensuciar con el polvo de su zapato el piso. En ese hotel estaban recibiendo lo que habían sido sanados, pero la hermana volvía a insistir y le dijo a ellos, mis hijas no han sido sanadas, no han sido sanadas. Y le decían, no se preocupe, que T.B. Joshua, ¿verdad? El hombre de Dios le va a atender. Ellos esperaron y esperaron, pero mientras esperaban, eso sí, les servían de todo. Y le decían, ustedes son famosas ahora, todo están hablando de ustedes. El profeta T.B. Joshua nos ha dicho que ustedes van a ir a Cuba para que ustedes testifiquen en Cuba antes de que él salga al escenario. Dice esta familia que al escuchar eso, bueno, los padres de la niña les respondieron, ¿qué? Ustedes no están entendiendo. Le estamos diciendo que no hemos recibido ningún milagro. Pero entonces la joven de ese ministerio,
insistía que el profeta le quería ver y que la mano derecha, Daniel, quería llevar a la niña a Nigeria. Ya no era solamente a Cuba, no, sino a Nigeria. No a las dos, sino a la más pequeña. El interés era con la más pequeña, porque con la más pequeña el Señor había dado una palabra, pero eso después van a entender ustedes, porque aquí hay mucha tela que cortar. Más adelante. Entonces que la quería llevar a Nigeria para que sea un símbolo de las otras niñas. Mientras tanto, ellos esperaban y esperaban. Allí comieron desayuno, siguieron esperando. Inclusive tienen fotos del desayuno. Ella me mandó la foto, la tengo. Ahí están desayunando. Hasta ahí estaba la esposa de Evelyn. Aparece la señora del hombre de Dios, que por cierto nunca la veían orando. En la espera nunca apareció el hombre de Dios, pero decidieron llevárselo a todo a comer. Y le dijeron que la orden era que ellos comieran primero y ya después pues lo verían a él. Así es que los llevaron a todos los que estaban ahí a comer a un lugar carísimo. Dice que llegó el tal Daniel, se sentó con ellos y le dijo a la menor, a la hija menor de esta sierva, que la llevaría a Nigeria para que todo mundo le conozca y que sería grande. Pero lo que le llamaba la atención a esta madre y a mí, yo escuché este testimonio, era que solo era, como le dije antes, con la niña más pequeña. En cambio, con su otra hermana no le hacían caso, no le hacían coro. Todo era foto por aquí, foto por allá. El que se llama Daniel, mano derecha del señor Joshua, sacó a las niñas para que filmaran cómo él caminaba con ella. La llevó cerca como de la playa o el mar que estaba por ahí. Y allí seguían las cámaras filmando hasta que los padres de la niña supieron la verdad de lo que había detrás de todo eso. Todo eso permitió Dios que saliera a la luz. Que todo eso, todo ese show era porque tenían que darle cuenta al jeque árabe quién era o es quien financiaba a TV Joshua. Ella dice, me hicieron llegar el pedacito del video donde el apóstol Ramírez, ¿verdad? Como le dije antes, le dijo en vida a TV Joshua que se había rodeado de gente bruja, de mucho dinero sucio. Entonces ahí se enteró que era un jeque árabe que, por cierto, de que había robado mucho dinero a Nigeria del narcotráfico, de droga, de asesinato, y ese mismo jeque árabe era quien financiaba a TV Joshua. Los jeques tienen dinero que no se termina nunca, tienen millones, billones. Y a esta hermana le llamaba la atención que toda esta gente del ministerio andaba con mucho dinero. Todo el equipo tenía mucho efectivo en su bolsillo y le daban a cualquier persona. Habían hermanitos cristianos que se aprovecharon diciéndole, miren, yo no tengo trabajo, no tengo esto o aquello, y le daban un montón de dinero. Lo citaban y a uno le llegaron a comprar un carro, a otro le alquilaron una casa por todo un año entero, a otro lo firmaban aplaudiendo, diciendo que había sido sano. Entonces, ellos se prestaban, esta gente, para la mentira, porque hay un refrán que dice que por la plata baila el mono. Ellos aceptaban la mentira de que habían sido libres y a cambio le hacían regalo. Pero esta familia insistía en que no habían recibido tal milagro. Luego que volvieron al hotel, de que para hablar con el hombre de Dios, este Daniel le dijo que el hombre de Dios quería que ellos primero comieran, que estuvieran bien y que si algo le hacía falta, que lo pidieran. En el hotel había mucha gente muy bien vestida. Ella veía que de una oficina que había cerca ahí salían personas con sobres en la mano, salían riéndose, otros llorando, se tomaban fotos, lo firmaban, etc. Y cuando a esta familia ahora le tocó entrar a la oficina donde estaba el hombre de Dios, dice que él lo mira, le sonrió muy amablemente, oró por ellos.
muy calmado, pero cuando oró por ello, a la hermana la volvió a tirar al piso y ella dice que no cayó por el Espíritu Santo, sino otra vez por el manoplazo que le dio por la cabeza. Al esposo también lo tumbó al piso, a la niña le tocó la cabeza, pero a la niña mejor le dijo, a la menor le dijo, tú serás muy grande en el Señor y te voy a dar este regalo. Esto es para que estudie todo el año y te compre todos tus útiles escolares. La profecía que le dio a la niña pequeña cuando ella estaba allá en el le estuvo orando, le dio él una profecía a la niña y le dijo que Dios, ¿verdad? La iba a usar y le dijo que esa niña había llamado la atención del cielo cuando ella estaba en la cruzada. Él vio eso. Bueno, luego la familia de ellos se fueron, pero, ¿cómo le digo? Pasaron por muchísimas cosas. También habían gente muy abusadora que pedían muchas cosas y saliendo afuera del hotel habían periodistas que estaban ahí para cubrir todo eso, pero que también recibían el pago, era del ministerio de este señor. Dice que cuando a ellos le tocó salir de la oficina de ese hotel con sus hijas, los periodistas, los que estaban ahí, vinieron y le preguntaron, tú eres la niña que volviste a caminar, ¿cómo te sientes? O sea, esos reporteros tenían que cubrir la noticia y estar ahí porque les convenía, porque como TV Joshua le pagaba por todo eso, le daba dinero y ellos pues ahí podían desayunar, comer y pedir todo lo que se le antojen. Aún las personas que gastaron dinero viajando de otro país, TV Joshua le daba el dinero. Esta hermana que cuenta toda esta historia dice que ella vio, escuchó y conoció a una argentina que había ido por sanidad. Y a ella le dieron de todo, pasaje, un sobre con dinero, etcétera. Ahí los periodistas pues le hicieron fotos, entrevistas, pero para eso, esa argentina también tenía que hablar y testificar y decir, oigan bien, no gracias a Dios, no, gracias al hombre de Dios. Y todo era al hombre de Dios, no gracias a aquel que se merece la gloria, la honra y el honor. ¿Se acuerdan lo que el testimonio otra vez de Ángel Castiel, lo que le dijo el Señor a este hombre? El por qué estaba en ese lugar, se estaba llevando la gloria de quién no tenía que llevársela. Y si algo tiene el Señor es que Él tiene compromiso con su palabra. Aquí no hay niño lindo. Aquí los niños lindos son para Dios aquellos que hacen su voluntad. Entonces tenían que decir gracias al hombre de Dios y todo al hombre de Dios y el hombre de Dios por todo lado. Cuando ellos llegaron a la casa y abrieron el sobre, dice que en el sobre TV Joshua le entregó a la niña, en ese sobre habían $2,000. Eso fue en el 2016. Ustedes lo que saben lo que eran $2,000 en un lugar que, wow, tan pobre en ese tiempo. Ella dice que era 4 veces más la moneda de su país. Ellos también le propusieron a esta familia llevárselo a Cuba y a Nigeria. Pero ella le dijo a que se llama Daniel, pero nosotros no tenemos pasaporte. Y el equipo de TV Joshua lo que le dijo, eso no es problema. Podemos resolver eso sin ningún problema. Esta familia se sorprendió y pensaron, pero ¿cómo esta gente puede sacar pasaporte tan rápido? Si hay que sacar cita y todo eso tarda como unos 6 meses. Ellos dice ella, que se sentían cada vez más asqueados. Y que ese tal Daniel le tenía presión diciéndole que se vayan a Cuba y que se vayan a Nigeria con ellos. Y ella dice, ¿sabe qué pasaba? Ellos tenían, porque ya el Señor no está,
que rendirle cuenta al jaque árabe de todo lo que hacían. Y mientras más cuenta le rendían al jaque árabe, más al tanto él estaba de lo que hacían con el dinero. Ahora, dijo que el hombre de Dios, ustedes saben quién, sabía de dónde venía el dinero, que siempre lo supo. Aquí la hermana me dice, por eso es que creo en lo que dijo el apóstol Rafael Ramírez cuando le dijo a Tibi Joshua lo que le dijo en su cara. Yo lo voy a dejar a ustedes con el audio de ese video que ella habla de lo que dijo el apóstol Rafael Ramírez. Y voy a dejar esa parte hasta ahí porque aquí todavía hay mucho que contar. Hay mucha tela que cortar. Y esto fue Dios, el Señor, hace tiempo, le dijo, solo a Sandy dáselo. Y el Señor dijo siempre que habla al pueblo. Y esto no es nada, porque hubiese sido mejor con la misma voz de ella. Yo tengo que ir escribiendo, porque a mí no me interesa dañar la imagen de nadie, no. Con la misma voz de ella, pero todo lo que ella dice, todo me mandó prueba. Prueba, audios, video, foto, prueba. Aquí le voy a dejar con el mensaje que el apóstol Rafael Ramírez le dijo a este señor. Yo se lo dije a Tibi Joshua en su cara. Y eso no salió nunca en las redes porque fue una reunión privada. Y le dije a Tibi Joshua, te van a destruir los brujos. Te van a plantar una enfermedad. Porque tú te rodeaste de pura gente carnal. Te rodeaste de gente que lava dinero. Te rodeaste de mafiosos. Te lo rodeaste de gángster, te rodeaste de ladrones que le han robado a la nación miles y millones de dólares. Te rodeaste de ese tipo de gente. Y esa gente lo único que ve en ti es un tipo que ora por enfermos y se sanan. Porque ninguno de ellos tiene peso. A cualquiera de ellos tú lo pones a reprender un demonio y los demonios se les burlan en la cara. Pero tú no lograste entender que ellos te están usando a ti solamente para jugar y para lavar dinero. Y dice Dios que te plantaron brujos dentro del ministerio. Y dice Dios que morirás. Y él me miró a mí y me dijo en inglés. Me dijo en inglés una palabra. Me dijo, enough is enough. Basta, basta. En otras palabras me estaba diciendo, cállate, Rafael. Y yo le contesté en inglés, no me callaré. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Hay una vacante. Hay una vacante. Por eso Dios levanta una nueva generación en Venezuela. Porque la generación que hay está corrompida. Por eso Dios levanta una nueva generación en República Dominicana. Porque lo que hay se está corrompiendo. Se corrompió. Se corrompió. Predicadores que van a las montañas de Colombia a enredar a narcotraficantes para que le den plata. Y después van diciendo que Dios me dijo, que Dios aquí, que Dios me allá. Van a profetizar a las plantaciones de cocaína, a profetizarle, o a las plantaciones de coca, porque cocaína es cuando ya la procesan, o a las plantaciones de marihuana, y van a profetizar y a decir, será buena la bendición. Pastores en Guatemala que le ungen los carros a los narcotraficantes para que ellos trasladen droga, para que metan la droga en las caletas. Pastores en Costa Rica corrompidos, pastores en Panamá que le lavan dinero a los grandes carteles de la droga, pastores en Colombia, hombres y mujeres corrompidos, se corrompieron. Los altares hieden, los altares están podridos, los altares tienen gusaneras, dice el Espíritu de Dios. Tienen a la gente engañada con la tal cobertura. No, y la cobertura no se puede tocar, porque la cobertura, si usted la toca, le tocan el manto. ¿Cuál manto? Si hay un chorro de charlatanes que no tienen manto. En su vida supieron lo que es un manto. En su vida supieron lo que es un manto. ¿Qué van a saber de lo que es un manto? El Señor reprenda al diablo.
Me decía el Señor, le preguntaba yo, ¿por qué tibilloso? Si eres un varón de Dios, ¿por qué razón él? Si él es un soldado, un hombre de milagro, ¿qué pasa? Mientras yo estuve muerto, yo defendiéndolo a él, lo vi en el infierno antes de que cayera. Entonces me dice él, no metas la mano ahí, oye bien, porque él desplaza a los que están verdaderamente enfermos y monta unos espectáculos y monta unos shows y ha profetizado muchas veces cosas que nunca le dije y tampoco se cumplieron. Falsas profecías. Entonces los hombres lo veían por el montaje que hacía y algunos eran curados, pero eran por su misma fe. Usted está escuchando, porque muchas veces ven y el otro sirve de puente, pero el Señor me reveló lo que había dentro de su corazón oculto. A mí me escribió un varón y me dijo, pero yo vi que usted es un hijo del diablo porque tibilloso es de Dios, y yo vi que los ángeles fueron a buscarlo, y yo dije, ¿usted vio los ángeles que fueron a buscarlo? Ah, no, que me contaron, yo vi un video, yo le dije, pues cállese, en el nombre de Jesús cierre la boca, lo que usted no conozca, cierre la boca y pregúntele al Señor, porque la palabra que Dios me dio a mí para traerle al pueblo es para que se levante en contra mía, porque Él no vino a traer amor y besito, Él vino a traer división, vino a traer espada. Las escrituras me dice a mí que cuando entra la luz tiene que irse la tiniebla, y si usted luye que Él es tiniebla, tiene que chocar contigo.